Roma, la ciudad que una vez gobernó el mundo, gladiadores, emperadores y una civilización que cambió el curso de la historia. Pero detrás de toda esa grandeza y poder, existían secretos tan oscuros que podrían hacernos temer incluso más que las batallas en el Coliseo. Hoy, vamos a sumergirnos en los 10 datos más perturbadores que probablemente nunca habías oído sobre la Roma antigua. Desde sacrificios humanos hasta rituales secretos, lo que te contaré hoy te hará pensar que la Roma que conocemos es solo una máscara de lo que realmente ocurría a puertas cerradas. Así que, prepárate para descubrir los oscuros misterios que los romanos querían mantener enterrados, y tal vez desearás no haberlo sabido. Los banquetes infernales de los romanos. Los banquetes romanos eran famosos por su opulencia, pero pocos saben que en las sombras de esos festines de lujo se ocultaba una perversidad inhumana. Durante algunos de los banquetes más exclusivos de la alta sociedad, los anfitriones organizaban lo que se conocía como los banquetes infernales. Estos banquetes no solo eran una orgía de comida y bebida, sino que se transformaban en rituales macabros. Esclavos y prisioneros de guerra eran llevados como entretenimiento para los invitados. A veces, los prisioneros eran brutalmente ejecutados frente a ellos, y sus cuerpos utilizados como parte de una espantosa ceremonia, como si fueran piezas de un juego siniestro. ¿La razón? El poder absoluto de los ricos y su deseo de controlar la vida y la muerte, celebrando la violencia como parte de su fiesta. El hombre muerto. Sacrificios humanos ocultos. En la Roma antigua, los rituales de sacrificio humano no eran solo un acto de adoración, sino un medio para controlar el destino del imperio. Un mito perturbador que circulaba entre los círculos más altos de la sociedad romana hablaba de un ritual secreto, el sacrificio del hombre muerto. El elegido para este acto no era cualquier persona, sino alguien de gran estatus o fuerza física, incluso un esclavo considerado perfecto. La víctima, cuidadosamente seleccionada, era enterrada viva en un acto que se creía aseguraba la protección de Roma. Durante días, el hombre agonizaba en el sepulcro, mientras los sacerdotes lo observaban, esperando que su sufrimiento apaciguara a los dioses y garantizara la prosperidad del imperio. El ritual, oscuro y cruel, formaba parte de la obsesión de los romanos por el control de lo sobrenatural. La Pax Romana, un control psicológico siniestro. La famosa Pax Romana, el periodo de paz y estabilidad, no era más que una fachada de control psicológico. En lugar de ser solo un tiempo de prosperidad, los emperadores romanos utilizaron una forma de manipulación mental para mantener la paz. Se promovía la idea de que Roma era invencible y que sus ciudadanos vivían bajo la protección de dioses benevolentes. Sin embargo, en realidad, Roma vivía bajo una constante vigilancia, donde incluso la menor sospecha de traición se castigaba con la muerte. Emperadores como Augusto usaban el poder de las imágenes, las monedas y las narrativas públicas para crear una ilusión de seguridad, mientras que, en las sombras, el miedo y la represión prevalecían. Era una paz construida sobre la mentira y el terror. Las catacumbas romanas, portales al inframundo. Las catacumbas romanas no eran solo lugares de enterramiento, eran los pasajes secretos hacia lo que muchos consideraban el inframundo. Más allá de las tumbas, las catacumbas se usaban para rituales secretos y oscuros, desconocidos para la mayoría de los ciudadanos romanos. En las profundidades, sacerdotes de cultos oscuros realizaban sacrificios humanos, y las leyendas hablaban de almas atrapadas que aún rondaban los pasillos. Se decía que los muertos no descansaban en paz, sino que sus espíritus eran invocados para adquirir poder o para vengarse de quienes los habían sacrificado. Las catacumbas de Roma son, para muchos, un vínculo directo con las fuerzas más oscuras de la antigüedad. Canibalismo ritual. Los oscuros banquetes romanos. En la Roma más elitista, existía un rumor espantoso: el canibalismo ritual. Lejos de ser una práctica común, era un secreto guardado celosamente entre las altas esferas de la política y la aristocracia. Algunos de los romanos más poderosos se creían divinos y, en su obsesión por mantener su poder, comenzaron a practicar el canibalismo como un rito para obtener la fuerza y la sabiduría de sus enemigos. Se cuenta que durante los banquetes más privados, el sacrificio de un prisionero no solo terminaba en la muerte, sino que su carne se convertía en parte del menú. Este macabro acto no solo simbolizaba el control sobre la vida, sino la absorción de la esencia de quienes perecían en manos de los poderosos. El oráculo de Delfos, manipulación política romana.
Aunque el oráculo de Delfos era conocido por sus misteriosas profecías, lo que no sabían muchos es que los romanos se aseguraron de que las respuestas que obtenían fueran las que necesitaban. Los emperadores romanos no se limitaban a confiar en los dioses, manipulaban el oráculo para garantizar que las decisiones políticas fueran siempre favorables a sus intereses. Sabían que el pueblo romano adoraba las profecías, y por lo tanto, sobornaban a los sacerdotes y se infiltraban en el proceso para asegurarse de que las respuestas del oráculo favorecieran a la causa romana. Era un juego de poder detrás de las apariencias divinas. Los gladiadores, entrenados en la tortura. Los gladiadores romanos eran considerados los campeones de la arena, pero pocos saben que muchos de ellos fueron entrenados en técnicas de tortura extrema, tanto física como psicológica. En las escuelas de gladiadores, los entrenadores no solo les enseñaban a luchar, sino a resistir el dolor más insoportable. Los gladiadores eran sometidos a sesiones de tortura para asegurarse de que pudieran soportar heridas graves sin caer. A menudo, se les hacía recibir golpes y cortes controlados, con el fin de fortalecer su resistencia al sufrimiento físico. Los gladiadores eran considerados máquinas de dolor, creados no solo para luchar, sino para sobrevivir a la violencia más cruda. La conspiración del veneno, asesinos invisibles. El veneno en Roma no era solo una herramienta para asesinar, sino un medio de control político que se utilizaba con una astucia letal. En la élite romana, donde la traición y la competencia por el poder eran frecuentes, el veneno se convertía en un arma silenciosa. Sin embargo, lo más perturbador era la manera en que el veneno se administraba, a través de alimentos, cosméticos e incluso perfumes. Las mujeres de la nobleza, especialmente las emperatrices y las esposas de los senadores, eran expertas en la preparación de venenos, y las víctimas nunca sabían lo que se les venía encima. Los romanos más astutos usaban veneno para eliminar a sus rivales, con una eficacia que ni el más grande de los espías podría haber logrado. La diosa de la muerte y los pactos oscuros. En las profundidades de Roma, existía un culto secreto dedicado a una diosa oscura, la diosa de la muerte. No era conocida por el pueblo común, pero aquellos que se iniciaban en sus rituales debían hacer pactos oscuros que involucraban sacrificios y magia prohibida. La creencia era que, al adorar a esta diosa, los romanos podían obtener el control sobre la vida y la muerte. Los sacerdotes que seguían este culto realizaban rituales que incluían la invocación de espíritus y la necromancia, e incluso algunos de los más poderosos acudían a ella para obtener favores, arriesgándose a pagar un precio espantoso: el alma de su ser querido. La paranoia imperial, los emperadores y las traiciones imaginarias. En los últimos años del Imperio Romano, la paranoia se apoderó de la mente de los emperadores. A medida que la decadencia avanzaba, los emperadores se volvían cada vez más desconfiados de aquellos que les rodeaban, incluso de sus propios familiares. Las traiciones reales e imaginarias eran una constante, y aquellos que caían bajo la mirada del emperador morían en condiciones terribles. Las conspiraciones, reales o no, provocaban masacres, y se decía que los emperadores vivían rodeados de espías, convenciéndose de que sus amigos más cercanos eran, en realidad, sus mayores enemigos. La muerte llegaba por sorpresa, y el poder se volvía una maldición imparable. Lo que hemos descubierto hoy sobre Roma te hace cuestionar todo lo que creías saber. Los secretos oscuros de esta civilización aún nos siguen sorprendiendo. ¿Qué opinas tú? ¿Hay más oscuridad oculta en su historia? Si te ha sorprendido este video, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te ha parecido. Nos vemos en el próximo video con más misterios que desvelar.